Bien, pues ahora sí ya tenemos todos los elementos para ver de qué tipo de bicho estamos hablando. Vamos a poner el teorema 1, sea A. En la demostración anterior mencioné que A era un dominio entero porque usaba un resultado. Pues este resultado que lo nombramos como el axioma 9, que nos dice que si el producto de 2 es igual a 0, entonces uno de los dos es 0, ¿no? Necesariamente. Entonces esto lo utilicé para demostrar la proposición 2, pero el resultado de la estructura, lo que voy a anunciar ahorita, que satisface la estructura, solamente requiere que nuestro anillo sea un anillo conmutativo con elemento unitario, ¿no? Solamente no necesitamos que se valga. Recuerden que no en todos los anillos conmutativos no en todos los anillos conmutativos con elemento unitario, sí tenemos esa propiedad, ¿no? La propiedad de que multiplicar 2 nos dé 0 implica que uno de los dos sea 0. Si se acuerdan, teníamos a lo que le llamamos Z4, que vimos que era un anillo, y en Z4 la clase del 2 multiplicado por la clase del 2, pues nos da la clase de 0, y entonces aquí tenemos que ninguno de los dos factores es igual a 0. Entonces esto de acá, pues digamos que no nos serviría para probar la proposición 2, ¿no? Cuando lo usé anteriormente. Por eso me tomé a un anillo entero. De nuevo, un dominio entero. Esto se vale cuando A, o sea, la estructura la vamos a poder completar con que A sea un anillo conmutativo con elemento unitario. Pero en realidad todo esto surge, o sea, la estructura de esto surge, y para lo que nos interesa y lo que tiene que ver con el teorema fundamental del álgebra, es para los polinomios que tienen sus coeficientes en los números reales. Entonces los números reales pues no van a tener ningún problema en cuanto a sus condiciones de dominio entero, ¿no? Son un campo, son un dominio entero, son un anillo conmutativo con elemento unitario. Pero en general basta con que nuestro anillo sea un anillo conmutativo con elemento unitario, que les digo, en realidad no siempre se dice lo del elemento unitario porque en la literatura muchas veces se considera el elemento unitario uno de los axiomas de anillo, solamente se le agrega lo de conmutativo, pero se va a valer en esos casos siempre, ¿no? Aunque haya algunos resultados que requieran más propiedades de los coeficientes, como el que acabamos de ver ahorita. Entonces basta con que A sea un anillo conmutativo, tiene elemento unitario, pero no lo mencionamos, pero es un anillo conmutativo. Entonces, el conjunto de los polinomios con coeficientes en A, al que ya le hemos llamado AX, es un anillo conmutativo, también incluye elemento unitario. Es un anillo conmutativo con las operaciones definidas anteriormente, ¿no? Con la suma y la multiplicación que definimos. Bueno, ¿cómo probamos esto? Ya lo hemos hecho muchas veces, ya lo han hecho ustedes en diferentes ocasiones, exámenes, tareas, ya lo hemos contado. Pues hay que verificar los axiomas y hay que argumentar porque cada uno de los axiomas es válido. Entonces recuerden, bueno, necesitamos unos polinomios, vamos a ponerle sigma, y vamos a dibujarlos para que no cause problema, ¿no? Ya saben que en algún momento van a ser solamente ceros, y otro tau, que los vamos a distinguir como B0, B1, hasta donde lleguen, y después hagan puro cero, y vamos a poner una mu, C0, C1 y hasta donde llegue, ¿no? Y estos son elementos en nuestro conjunto de los polinomios. Entonces ya tenemos el conjunto, ya tenemos a las operaciones, y ahora nos falta ver, recuerden, para todo juego de mesa, tenemos que tener fichas, movimientos y reglas del juego, ¿no? Si cambiamos las reglas del ajedrez, por ejemplo, pues ya no, o sea, si en lugar de jugar uno y después el otro, decimos, no, pues ahora que uno juegue tres turnos seguidos y el otro, ya no es el juego del ajedrez, ¿no? Ya es otro juego. Entonces las reglas tienen que ser las mismas, no se pueden cambiar, y ya las conocemos, ¿no? Las reglas son
Primero tenemos que para todo sigma y para todo tau, sigma más tau es lo mismo que tau más sigma, o sea, la suma es conmutativa. ¿Cómo lo argumentamos? Pues porque el coeficiente, ya sabemos que cada coeficiente va a ser la suma de estos dos, entonces el iésimo coeficiente, el iésimo coeficiente de sigma más tau es igual a AI más BI, y esto es igual a BI más AI, y esto de acá pues es el iésimo coeficiente de tau más sigma, ¿no? Y ya sabemos que para un polinomio basta con que definamos los coeficientes. ¿Por qué se cumple esto? Pues esto se cumple porque los AIs y los BIs están metidos en este A, que es un anillo conmutativo con elemento unitario, y en los anillos la suma es asociativa. Por lo tanto, esta igualdad se satisface y eso me permite asegurar la igualdad aquí. Entonces ya vieron, ¿no? Es el mismo tipo de argumentación que siempre. Entonces, también sabemos que si yo le sumo a sigma tau más mu, la suma de esto es igual a la suma de sigma más tau, y a eso sumarle mu. ¿Cómo lo argumento? Pues igual, ¿no? AI más BI más CI es igual a AI más BI, y a eso sumarle CI, donde esto es el iésimo coeficiente de esta suma y esto es el iésimo coeficiente de esta suma, y la igualdad se satisface porque tanto AI, BI como CI son elementos en A, por lo tanto como la suma es asociativa en A, pues esto se cumple y la suma es asociativa en AX, ¿no? en el conjunto de los polinomios con coeficientes en A. Después tenemos que existe el elemento neutro, ¿no? Existe un 0 en A de X. ¿Quién es ese 0? Pues ese 0 ya sabemos que es la serie que tiene solamente, el polinomio que tiene solamente ceros. Eso sí satisface la condición de ser polinomio. Sabemos que lo que no puede ser un polinomio es algo que tenga entradas infinitas distintas de 0, pero sí puede tener solamente ceros. Este es el 0, y bueno, ya saben, ¿no? Eso como lo probaríamos, pues AI más 0 es igual a AI, porque este es el neutro de A, y entonces al sumarlo a los elementos de A los deja iguales. Entonces tenemos que 0 más sigma es igual a sigma para toda sigma, ¿no? ¿Qué otra propiedad se satisface? Pues tenemos que tener el inverso. Entonces para todo sigma en A de X, en el conjunto de los polinomios con coeficientes en A, se tiene que existe menos sigma igual ahí mismo en A de X, tal que sigma más menos sigma es el polinomio 0, ¿no? Y bueno, como pruebo esto, pues ¿quién es menos sigma? Menos sigma es igual a menos A0, menos A1, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto claramente pues es porque AI más menos AI es igual a 0 en el anillo conmutativo A, ¿no? Estos son elementos del anillo conmutativo A. Y ahora tenemos que ver las que son un poco menos inmediatas, que son las de la multiplicación. Pero tampoco es tan difícil, porque de nuevo, como podemos definir al polinomio en términos del coeficiente, basta ver con que para cada coeficiente se satisfagan las propiedades para asegurar que se satisfacen para todo el polinomio y entonces para todos los polinomios. Entonces, la propiedad 5 nos dice que sigma por tau es igual a tau por sigma. O sea que la multiplicación es conmutativa, la multiplicación de polinomios es conmutativa. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues hay que ver quién es el iésimo, ¿no? Me tomo un coeficiente arbitrario de sigma por tau. ¿Quién sería un coeficiente arbitrario de sigma por tau? Sería el coeficiente, digamos, CK, que sea el del producto. Entonces sabemos que CK es igual a la suma, donde
I más J es igual a K de AI por BJ, ¿no? Van a ser todos los términos que al sumarlos sus subíndices nos den K. En el momento de sumarlos, eso va a ser el késimo coeficiente en el producto, pero esto de acá, pues sabemos que es igual a la suma de BI por AJ, ¿no? Si lo sumamos de esta manera, donde I más J sea igual a K, ¿no? Esto de acá es igual a esto, o bueno, lo puedo poner BJ por ahí, si quieren, para no mover la notación. BJ por ahí, que es solamente voltear estos dos, y esto es lo mismo, ¿no? J más I me tiene que dar K, este es, y este de acá es el késimo coeficiente, es el késimo coeficiente de esto de acá, ¿no? De tau por sigma, ¿no? Porque los B son los coeficientes de tau, los A son los coeficientes de sigma, y esto es igual a esto porque AI y BJ están en el anillo, y en el anillo la multiplicación es conmutativa, porque es un anillo conmutativo. Entonces vean que sí es muy importante que el anillo sea conmutativo, ¿no? Ya casi acabamos, no, nos faltan 3. Entonces, ¿qué sería el elemento neutro? El elemento neutro, 6, para la multiplicación. El elemento neutro para la multiplicación tendría que ser, sabemos que existe una cosa que le vamos a llamar E, si quieren, metido ahí en el anillo este de acá que estamos demostrando, en esta estructura, en este conjunto, existe E tal que para todo elemento sigma del anillo, este de acá que estamos demostrando, se tiene que E por sigma es igual a sigma. Y si no, ¿cómo probamos eso? Pues este polinomio va a ser el polinomio 1,00 y ya, ¿no? Puros ceros hasta el infinito. Y entonces, ¿quién sería sigma por E? Sigma por E sería, en el lugar 0 tienen que ir los que tienen, ¿no? Este sigma es, el sigma no lo tengo dibujado, sí, aquí está. Sigma es este de acá. Entonces, en el lugar 0 tienen que ir los que tienen 0, ¿no? O sea, A0 por 1, que es el que tiene 0 en E. Después, en el lugar 1 va a tener que ir el que tiene lugar 1 aquí, más el que tiene lugar, por el que tiene lugar 0 acá, que sería A0 por 0, más los que tienen lugar 1, ¿no? Más A1, que es este de acá, por 0. O sea, A1 por 0, pero 0 aquí, el que tiene lugar 0 es 1. O sea, A1 por 1, etcétera, ¿no? O sea, así le seguimos y lo que vamos a tener pues va a ser en todos A0, por ejemplo, el siguiente término sería A0 por 0 más A1 por 0 más A2 por 1, ¿verdad? Y así. Y esto de acá pues es claramente A0 por 1, A0, A0 por 0, 0, más A1 por 1, A1, A0 por 0, 0, A1 por 0, 0, A2 por 1, A2, etc. Y este de acá es sigma. Entonces este es el polinomio que sirve como neutro multiplicativo. Después tenemos que nos faltan dos propiedades. Tenemos que sigma multiplicado por tau multiplicado por mu, ¿no? Si sigma por tau por mu, hay que ver que esto es igual a sigma por tau multiplicado por mu. Entonces, vamos a eso para hacerlo de manera ordenada y no perdernos. Ahí está, ¿no? Debemos dejar escritos aquí sigma y tau. Entonces, ¿quién es sigma por tau? Sigma por tau, vamos a multiplicar primero, no, vamos a multiplicar primero tau por mu. ¿No? Entonces aquí está tau y mu que sea A0, perdón, C0, C1, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tau por mu es igual, al multiplicar estos dos de acá,
Pues en el lugar 0, como siempre, ¿no? Los de 0, o sea, B0 por C0. En el lugar 1 va a ser B0 por C1 más B1 por C0, etcétera, etcétera. Ya saben, ¿no? Cómo se multiplica, de manera que los coeficientes sumen el lugar en el que está cada uno de estos términos. Bueno, vamos a llamar sea DI, el iésimo término acá, o sea, DI va a ser vamos a ponerle DK, para usar la I y la J como subíndices. DK va a ser, estoy haciendo solamente un renombramiento para que sea fácil hacer la demostración. Entonces, DK, voy a renombrar a estos coeficientes, va a ser entonces el késimo término del producto, o sea, donde K es igual a I más J de los BI por CJ. Solamente le puse otro nombre. Entonces, multiplicar sigma por mu, por tau por mu, pues es multiplicarlo por cada uno de los de estos de I, ¿no? O sea, tau por mu sería igual a D0, D1, etcétera, ¿no? Son estas las decas que he nombrado. Entonces esto va a ser igual, pues en el ceroésimo ya sabemos, ¿no? Es A0, que es el que le corresponde a sigma, por D0, que es su correspondiente aquí. En el primero va a ser A0 por D1 más A1 por D0 y etcétera, ¿no? Así nos seguimos. Entonces vamos a sustituir esto de acá. Entonces si sustituimos a los D's, esto nos va a dar A, después D0, que es B0 por C0, esto es A0, B0 por C0. Después en el primero tengo A0 por D1, y esto es A0 por D1. D1 es toda esta expresión de acá, o sea, A0 por B0 por C1 más B1 por C0 más A1 por D0, ¿no? Esto fue solamente A0 por D1, esto de acá, más A1 por D0. Estoy apenas en la primera entrada de este producto. A1 por D0 y D0 es B0 por C0, etcétera, ¿no? Solamente sustituí a las DIs con esto de acá. ¿Y esto de acá quién es? Esto de acá es, bueno, como el producto de estos dos es asociativo, el producto en A es asociativo y estos son elementos en A, esto es igual a A0 por B0 multiplicado después a C0 en el lugar 0. Luego, estos de aquí adentro, pues todas estas son operaciones en A, entonces distribuye, asocia, etcétera, etcétera. Esto de aquí adentro va a ser A0, ¿no? Si solamente los opero, esto es A0 por B0 por C1, así, ¿no? De esta manera si quieren, más A0 por B1 por C0, multiplicándolo por esto de acá adentro, más A1 por B0 multiplicado por C0. Bueno, como es asociativo, como el producto es asociativo, esto de acá es lo mismo que A0 por B0 por C1 y esto es lo mismo que A0 por B1 por C0. Y estas de acá, pues si las reagrupo, me queda en la ceroésima entrada A0 por B0 multiplicada por C0 y después aquí, fíjense lo que tengo, ¿no? Tengo al ceroésimo, este de acá, de A por B, que es A0 por B0 por C1 y después tengo aquí a C0 y aquí a C0. Entonces, como estos de nuevo son elementos de A, puedo factorizar a C0, ¿no? Y esto me quedaría, si factorizo a C0, me quedaría más A0 por B1, A0 por B1, más A1 por B0, más A1 por B0, multiplicado por C0, etcétera. ¿No? Y ya vieron
Esto de acá, pues es A0 por B0, es el 0º término de sigma por tau. Después aquí tengo A0 por B0, que es el 0º de sigma por tau, por C1, que es el primero de mu, de mu, más A0 por B1 más A1 por B0, que es el primero de sigma por tau, multiplicado por el 0º de mu. Entonces, esto de acá, pues es sigma por tau, que son los A's y los B's, multiplicado por mu, ¿no? Por lo tanto, el producto de polinomios es asociativo. De nuevo, pues porque aquí adentro se valen, aquí no estoy usando solamente la asociatividad del producto de A, estoy usando la asociatividad del producto de A y la distributividad, y la conmutatividad. Estoy usando esas tres propiedades en A. Por la asociatividad, la conmutatividad de la suma y la distributividad, se valen las igualdades allá adentro y entonces se vale esta igualdad de aquí afuera. Bueno, ya no lo vamos a probar porque como vieron es un montón de talacha, pero es siempre lo mismo. Pero la última nos dice que si multiplico a sigma, por la suma de tau más mu, esto es igual que multiplicar a sigma por tau y a eso sumarle sigma por mu. O sea, se vale la distributividad. Entonces con esto ya verificamos, esto pues sería igual, sería estas dos, poner el polinomio suma, multiplicarlo por utilizar la definición de la multiplicación y ver, ¿no?, que desarrollando esto, llegamos a las mismas cosas. Entonces se satisfacen nuestros 8 axiomas. Tenemos un anillo conmutativo, vimos que el producto es conmutativo, ¿no? Eso se vio muy fácil porque en estas sumas de los coeficientes, AI por BJ es lo mismo que BJ por AI, que tiene elemento unitario, que es el polinomio este 1, que tiene este de acá, entrada 1 y todos los demás 0, y se cumplen todas las condiciones. Conclusión, por lo tanto, AX, donde A es anillo conmutativo, es un anillo conmutativo con la suma y multiplicación que definimos, ¿no? Entonces, pues ya acabamos. Esa es nuestra estructura. Nuestra estructura va a ser esta cosa de acá, que son el conjunto de esas sucesiones que ya definimos, con la suma que definimos y el producto que definimos. Esto de acá nos queda un anillo conmutativo con elemento unitario. Y de nuevo, en este anillo ya no hay números. O sea, las cosas que tenemos ahí no son números, son sucesiones. ¿Cómo podemos ver las sucesiones conjuntizamente? Como funciones. O sea, es un conjunto de funciones que operamos de cierta manera y satisface las condiciones que ya conocíamos. Bueno, nada más voy a anunciar una última cosa, y la siguiente clase, el siguiente video, hacemos unos ejemplos. Entonces, resulta que no solamente se satisfacen esas condiciones. De hecho, vamos a tener que si A es un dominio, o sea, si ven, un montón de las propiedades que tenemos en los polinomios se heredan de las propiedades de A, como ya habíamos visto anteriormente. Bueno, si A es un dominio entero, lo que nos queda va a ser también un dominio entero. Y lo mismo, lo que vamos a hacer es probar que se satisface el axioma 9, el de dominio entero, y que eso implica, bueno, que eso es más bien, es gracias a que se satisface el axioma 9 en esta. Entonces, se cumplen muchas de las propiedades que ya teníamos para los anillos o para los dominios enteros, porque se van heredando. Y en particular, si se acuerdan, una cosa que teníamos para los números enteros, antes de que llegáramos ya a ver el campo, antes de hablar de inversos multiplicativos, pues es el algoritmo de la división. Entonces, el algoritmo de la división también se va a satisfacer en el conjunto de los polinomios con coeficientes en A, donde A es un anillo conmutativo con elemento unitario. Y entonces este algoritmo nos dice que dados sigma
y tau en AX existen mu y mu, vamos a llamarle mu, no me sale muy bien, pero bueno, en AX únicas, tales que sigma es igual a tau por mu más mu, y el grado de mu es estrictamente menor que el grado de tau. O sea, en términos de las funciones que determinan esos polinomios, como los vimos como sucesiones, tenemos que, si esta es, le asociamos a esta f sub sigma de x, esto va a ser igual a f sub tau de x por, y hay una pareja de polinomios que es única, que satisface, que esto va a ser igual que multiplicarlo por f de mu de x, y a ese sumarle otro polinomio que es el polinomio f mu de x, donde el grado de este va a ser menor, estricto, que el grado de este. Bueno, continuamos con esto la próxima clase, pero lo que me gustaría como usar para terminar, para cerrar, es la moraleja de que todo esto que se hace en álgebra, toda esta álgebra superior, esta álgebra avanzada, que ya no se trata solamente de resolver ecuaciones, pues va también, sigue una misma lógica, que es que yo tengo unas estructuras, que son estos juegos de mesa. Estas estructuras pueden ser ocupadas por diferentes objetos, el grupo puede estar formado de los movimientos de Rubik, como les decía, o puede estar formado por números enteros, etc. Lo puedo hacer de muchas maneras, pero son ciertas estructuras, y después, en este nivel más arriba de abstracción, puedo formar estructuras más complejas a partir de esas estructuras más básicas, como lo hicimos con los espacios vectoriales, que construimos a un espacio vectorial a partir de un campo, o como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Que construimos otro anillo, un anillo cuyas propiedades, que está asociado además a un conjunto de funciones, cuyas propiedades se siguen o se heredan del anillo con el que tomamos los coeficientes de ese anillo. Bueno, pues vamos a ver un poco más de resultado de esto y sobre las raíces de los polinomios, que es como lo que los hace especiales, que les decía, nos llevó a descubrir o a desarrollar varias áreas de la matemática en la siguiente clase. Vamos a dejarlo hasta aquí.